El día de hoy vamos a continuar con el tema de estructuras de datos y algoritmos. Hay un problema especial que me gustaría compartir con ustedes, que combina tanto conceptos de estructuras de datos como análisis de algoritmos. ¿Ya? Am, Pienso que les puede servir bastante referencia respecto a qué es lo que se espera, por ejemplo, no sé, en un examen académico o una entrevista de trabajo o am, sí, puede ser aplicado a distintos contextos. Entonces, vamos a ir por el problema. Déjenme compartir mi pantalla. Me avisan si se ve la pantalla, si el tamaño de fuente es correcto. Ok, genial. Sí se ve. Buen día, Entonces, doctor. Disculpe, por el Meet no se mira tan claro. ok. Mm. Google Meet tiene una limitación de 720p. Eso es lo máximo que se puede transmitir. En Twitch sí se transmite a 1080p, pero el delay es Oh, un poco mayor. ahora ya se mira un poco mejor. Ok. Es el máximo resolución que tiene. Ajá. Es el problema de los sistemas de comunicación que hay por... ah, Creo que también una forma para que se vea mejor en el Meet es configurarlo para que la recepción sea lo máximo, que es 720. no hay forma. Si dice resolución de recepción, se puede configurar a 720. Eso le pongo y se mejora la calidad del Meet. Ahorita Ya. yo lo veo claro. Claro, cada uno tiene que hacer eso. Sí. Pero el máximo resolución es 720p. Si quieren verlo en la más alta definición, pues por Twitch, 1080p. Ok, empezamos. Entonces, la última sesión vimos la implementación de un árbol binario, ¿no? Y eso fue como introducción para uno de los proyectos que tenemos planteados, que es la implementación de Bind the Boss Tree. Um, Eso lo va a ver en la última sección, ¿no? Pero lo que voy a hacer hoy día es un problema un poco más específico, más concreto, donde podemos combinar todas las cosas que hemos visto hasta ahora. Y va a ser como una especie de introducción a lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. ¿Ok? Entonces, déjenme esto, the room. Ya. Oh, mm, ok, listo. Ya, entonces, este es el problema. ¿Ya? Es un problema bastante ah, básico, pero donde vamos a poder aplicar bastantes conceptos, varios conceptos de lo que hemos estudiado hasta ahora. ¿Ya? No es tan complejo, no es tan sencillo tampoco, pero vamos a ir ahí. Entonces, lo que pide este problema es implementar un LRU caché, ¿ya? Que lo que hace es implementa una política de cache bien conocido, que es Least Recently Used, o LRU. Y esta estructura de datos tiene tres métodos principales. Tiene insert, key value, ¿ya? Entonces, básicamente lo que va a mapear es un key value, como un diccionario. Key value, key value. Ah, Otro método es get value from key.
y el último es get most recent key. Entonces, si yo quisiera ver esto, básicamente es como un diccionario, pero que tiene el concepto de prioridades, ¿no? Y la prioridad que tiene es que el elemento que se debe acceder, el most recent key, ¿ya? Esa es la política de cache que tiene, o es la política de ordenamiento que tiene internamente. Entonces es como un heap, ¿no? Recuerden que un heap. Entonces hay varios conceptos, ¿no? Tengo un queue que representa una estructura de datos para representar una cola, pero también puedo tener un priority queue. Y para un priority queue puedo configurar distintas formas de ordenamiento de elementos dentro de ese contenedor, ¿ya? Pero hay políticas más específicas que te dicen exactamente cómo quieren que se ordene, porque por defecto puede ser max o min, nada más. Pero hay políticas como este de acá, get most recent key, que lo que hace es, cada vez que yo actualizo un dato o accedo a un dato, el último elemento que he accedido o he actualizado es el primer elemento que se pone en el tope de la pila, ¿no? Entonces, esto lo voy a explicar en un ejemplo gráfico, pero quiero ir a qué es lo que pide el problema. El problema lo que pide es implementar todos los métodos en tiempo O de 1 y con espacio O de 1. Eso es lo retador de este problema. Porque yo podría resolver este problema con contenedores que ya tiene algún lenguaje de programación, pero quizás el tiempo y el espacio no se va a garantizar en O de 1 para todos. Y eso es lo que voy a analizar. ¿Por qué no es tan sencillo resolver este problema y garantizar estos tiempos con contenedores clásicos que tú puedes utilizar? Entonces, ese es el primer caso. Déjenme utilizar mi pizarra. Voy a ir al editor de texto. Acá. Y por el feedback de la otra vez, este programa lo voy a implementar en Python, ¿ya? Así es que tranquilos. Este va a ser Leroux Caché. ¿Ok? Entonces, ah, voy a copiar un poco del contenido de las operaciones que yo quiero realizar y voy a describir exactamente lo que sucede aquí. Entonces, me avisan si se puede ver. ¿Ya? Bien. Voy a describir esto gráficamente, qué es lo que significa. ¿Ya? No es tan complejo, pero sí va a ser bastante interesante. Entonces, primero, un cache, por defecto, tiene un tamaño de inicialización de datos. En este caso dice que tiene un tamaño de 3, ¿no? Entonces podría considerar de que tengo un contenedor de tamaño 3. Es decir, al momento de insertar el cuarto elemento, uno de los elementos con la menor prioridad se va a eliminar del cache, ¿no? Entonces, como ven acá, las tres primeras operaciones son de inserción. Entonces, ¿qué es lo que está insertando? Está insertando B2, B es el key, 2 es el value asociado. Luego, el siguiente que está insertando es A1, ¿ya? Entonces, recuerden la política. La política es el más reciente, el elemento más recientemente actualizado o el elemento más recientemente leído, ¿ya? Porque son operaciones de lectura y escritura, son los elementos que se ponen en el tope del cache. Entonces, si voy a insertar A1, este ha sido el primer elemento, entonces A-1 se va a poner encima de B2, porque es el elemento que, el último par que se ha insertado dentro del cache. C3, C3, ¿no? C3. Entonces, hasta ahora yo tengo esto, ¿ya? Y estoy en la máxima capacidad de, de mi cache. Si yo pregunto get most recent key, ya lo que estoy diciendo es, ¿quién es
el key más recientemente actualizado. ¿O quién está en el tope de este cache? ¿Quién es? Es el elemento C, porque es el último que se ha insertado. Ahora, si digo esto, get value from key, ¿ya? ¿Cuál es el valor asociado a A? El valor asociado a A es 1. Esa es la respuesta. Pero dado que he hecho una operación de lectura, A se va a poner encima de, como el tope de este cache o de este priority queue especial. Entonces C se pone aquí y B a 2. Lo único que he hecho es mover esto al tope del cache y quede en esta configuración. Y cuando hagas la siguiente pregunta, get most recent key, ¿ya? El most recent key es A, ¿ya? La respuesta es correcta. Y luego puedo insertar un nuevo elemento. Insertar un nuevo key value. El nuevo key value es D4. Entonces, tiene que estar en el tope de este contenedor D4, ¿ya? Y obviamente lo que va a suceder es voy a tener que eliminar el elemento que está con más baja prioridad, que sería el B2. ¿Por qué? Porque la capacidad inicial de este cache es solo 3, ¿no? Entonces, ya he hecho esta operación. Ahora digo get value from key. Entonces, ¿cuál es el valor from key? Para B, no existe. No existe porque se eliminó al momento de haber insertado D. Entonces va a retornar none, lo cual es válido. Si inserto de nuevo insert key value A5, lo que va a suceder acá es que A ya existe, ¿no? Simplemente va a ser una operación de actualización. Entonces esto se va a convertir en 5. Pero al haber sido el último par en haber sido actualizado, va a cambiar de nuevo el orden. A va a estar de nuevo en el tope de este contenedor. D luego sigue y luego está C. Y luego pregunta get value from key. ¿Cuál es el valor asociado a A? Ese es el elemento 5, porque es la última actualización que se hizo acá. ¿Se entiende? ¿No? Pueden comentar en chat o pueden hacer preguntas ahora, si es que queda claro cuál es la idea de este contenedor. Ujú. Sí. Entonces, como les mencioné, yo tengo varios conceptos, ¿no? Tengo el queue, ¿ya? El queue está relacionado a otro concepto, stack and queue, ¿ya? Un stack, ¿saben lo que es un stack? ¿No? Una pila. Y un queue es una cola, como lo que hace es una cola en el banco. Y las políticas que tienen ambas estructuras de datos es diferente, ¿no? En un stack, el último elemento que se procesa o el último elemento que se inserta es el primero que se procesa, ¿no? Push, pop, en el tope de la pila. En el queue es al revés. El primer elemento que ha sido insertado es el primero que se procesa. Y al revés, ¿no? El último elemento que se inserta en el queue es el último que se procesa. Ese es un queue, una cola. Ahora, asociado a esto existe otro concepto, un priority queue, ¿ya? Y un priority queue es una cola, pero con prioridades. Digamos, cada vez que tú insertas un elemento, además de- del elemento en sí, tiene una prioridad, ¿ya? Y esto es muy utilizado, por ejemplo, en el tema de sistemas operativos. Cuando tú creas una nueva tarea o abres un nuevo proceso, tienen prioridades, ¿no? Digamos, si son procesos a nivel de kernel, a nivel de drivers, tienen una alta prioridad de ejecución. Pero si son programas en background, en segundo plano, tienen baja prioridad, ¿ya? Entonces, ese es un priority queue. Pero adicionalmente de eso, los priority queues generalmente se ordenan por máxima prioridad o por mínima prioridad, ¿no? Entonces, los elementos que tienen máxima o mínima prioridad son los primeros que se atienden. Y la política de max-min, eso se define al momento de crear el priority queue, ¿ya? Pero adicionalmente a esto, existen este tipo de contenedores cuya política de ordenamiento de datos, ¿ya? Es muy particular, ¿ya? Por ejemplo, existe el RU cache, ¿ya? Least recently used. Significa que el elemento más recientemente usado es el que se va a poner en el tope de la lista. Fíjense que no estoy utilizando ninguna de estas políticas, ni max ni min,
sino es en base al acceso de datos, a la actualización, a operaciones de lectura o escritura dentro de este contenedor, ¿no? Y así como existe LRU, existe basados en el concepto de stack, por ejemplo, puede ser, así como puede ser least recently used, puede ser, de hecho, esto va a ser una buena práctica, ¿no? Si ustedes buscan en internet, acá, voy a borrar la pantalla, ya, cache, LRU, ya, van a encontrar que hay distintas políticas de caching, ya, cache replacement policies, ¿no? Y si ustedes ven, hay un montón de políticas de cómo se puede ordenar un cache, ¿no? LIFO, FIFO, LRU, MRU, hay un montón, ¿ya? Vamos a implementar uno de ellos, ¿ya? Y lo vamos a hacer con los tiempos más óptimos, o de uno o de uno, ¿ya? Pero aparte de eso, la pregunta es, ¿cuándo se utiliza cache o cuándo se utiliza caching? ¿Cuándo se utiliza este tipo de estructura de datos? Ese podría ser una buena pregunta. Bueno, se utiliza en distintos contextos. Por ejemplo, ustedes saben que yo tengo la RAM, yo aquí tengo el disco duro, ¿ya? Y ustedes saben que la mayoría de programas que necesitan levantar datos de disco a RAM, ¿ya? El sistema operativo implementa al- algoritmos de caching, algoritmos de paginación, ¿no? Ustedes saben que el sistema operativo incluso lo que puede hacer lo siguiente. Si tú tienes, no sé, ah, ¿cuánto? 1 GB de RAM, ¿ya? Tú puedes crear un espacio de memoria virtual, por ejemplo, otro giga más, otro giga de memoria virtual que internamente utiliza espacio de disco duro, ¿ya? La forma de decidir qué elementos van a estar dentro de esta memoria virtual y qué elementos van a escalar a la memoria RAM, ¿ya? Va a depender de la política de caching que hayan implementado. ¿Se entiende? ¿No? Entonces es algo muy, muy útil. Get most recent key. ¿Es una operación de lectura? Sí, es una operación de lectura. ¿Ya? Los leo acá. Esto no está funcionando. A ver. Los debería leer acá. Ok, ya los veo ahí. Entonces sí, el get most recent key es una operación de lectura. No entiendo la pregunta. Específicamente que es una operación de lectura. ¿Por qué no actualiza el orden? Actualiza el orden, porque es una operación de lectura. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo acá. En este punto, cuando digo get most recent key de C a get most recent key, get most recent key es una operación de lectura. ¿Por qué no actualiza el orden? No va a actualizar el orden porque siempre va a leer el tope del contenedor, ¿no? Como siempre va a leer el tope del orden del contenedor, entonces el orden se va a mantener. Esa es la razón por la cual esta operación de lectura no cambia el orden. Pero, por ejemplo, otra operación que solo es de lectura y que sí cambia el orden es, por ejemplo, get value from key. Si A estuviera acá y digo get value from key y la respuesta es 1, ¿ya? Lo que va a hacer es cambiar el orden. A va a ir al tope del contenedor, ¿no? Esa es la razón. ¿Más preguntas antes de pasar a detalles de implementación?
Ok, entonces empezamos con la implementación. Vamos a implementar esto. Vamos a hacer en Python, a pedido de ustedes. Voy a implementar una clase, el root cache. Si va a ser una clase, entonces este va a ser el objeto que representa. Y acá necesito el constructor. Nice. Inicializo el propiedades de esta clase. ¿Ya? Y hay un montón de, de métodos. Hay 3 métodos asociados a esta definición. Está el insert key value, entonces key value. Está esto. Métodos, de hecho. Pass y pass. Ok, y el otro es get most recent key. No recibe ningún parámetro. Entonces va a ser sencillo de implementar. ¿Qué más? Get value from key. Lo que recibe es el key y retorna un value. Ok, entonces hasta este punto, todo este flujo debería funcionar. ¿No? En comentarios. Yo espero que reciba. Y hasta este punto debería funcionar. Entonces, Python, el root cache, un error. ¿En qué línea? 22. Aquí. Los 2 puntos están antes del comentario. Ahora sí. Entonces, hasta este punto tenemos una definición válida de lo que va a ser esta definición de esta clase. Y tenemos todas las operaciones para este caso, que ya lo hemos replicado de forma visual, ¿no? Ahora podemos ir a los detalles de implementación. Recuerden que lo que requiere el problema es que cada una de estas operaciones, tanto el runtime complexity como space complexity, sean en tiempo O de 1, ¿no? Ese es el retador de este problema. Y vamos a ver por qué utilizando simples contenedores clásicos no se van a poder cumplir con esas expectativas. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con la operación más fácil, ¿no? La operación más fácil va a ser esta, o quizás esta. Esta va a ser la operación más fácil, de hecho. Get value from key. Ya, entonces recuerden que lo que necesito representar internamente es el concepto de dictionary. O concepto lógico de diccionario y concepto físico de, por ejemplo, puede ser un hash table o puede ser cualquier tipo de implementación de diccionario basado en árboles. Un red black tree, cualquier cosa. Entonces, y value. ¿No? Entonces, definitivamente yo necesito algún tipo de contenedor que me ayude a representar estos pares. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer esto acá. Entonces yo puedo decir, yo puedo crear mi diccionario acá. Y puede ser un diccionario de vacío. Eso va a representar mi diccionario. Y cuando implemente esta operación, Alexander, ahí tengo una consulta. sí. ¿Cómo se entiende eso? O sea, por ejemplo, toda esta estructura tiene una complejidad de n, ¿no? De espacio. Pero el algoritmo va a tener O de 1. ¿Es así? ¿Se dice de esa manera? Ya, entonces el espacio se puede mantener en O de 1 porque se espera que la inicialización del tamaño de cache sea un tamaño fijo, sea una constante.
Entonces, el espacio en realidad, para este caso, va a ser O de 3. Pero dado que es una constante, el costo se va a mantener en O de 1. ¿No? Y para runtime complexity, bueno, para ahí lo único que tengo que garantizar es que cada una de las operaciones, ¿ya? O cada una de las líneas de código, las cuales están conformadas por la implementación de estos métodos, todos puedan correr en tiempo O de 1. Ya. Ya, ok. Ujú. Ok. Entonces, ahí estamos bien. ¿Ya? Entonces, este get value from key en realidad no está implementando todos los casos que yo quiero, ¿ya? Porque si bien está recuperando el valor asociado al key, ¿ya? No está actualizando el orden de los contenedores. Y eso es algo que yo tengo que realizar acá. To do, entonces pongo updates, puedo poner order, ¿ya? Ese es un to do que voy a hacer acá. Entonces, yo me estoy dando cuenta de dos cosas acá. Entonces, si bien es cierto que con un diccionario voy a poder resolver alguna de estas, implementar alguno de estos métodos, yo voy a necesitar otro contenedor para mantener el orden de los elementos, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, voy a crear algún tipo de contenedor que me permita almacenar el orden de los elementos, ¿ya? Lo voy a llamar heap. Entonces, voy a tratar de implementarlo como un simple diccionario. Buenos días. Estamos en hora de Perú. Buenos días. Entonces, tengo el heap y tengo el diccionario, ¿no? Ahora necesito saber cuáles son las responsabilidades que yo quiero para cada uno de estos dos contenedores, ¿ya? Entonces, el diccionario ya sé que es un key value. Es un contenedor que me va a implementar esta interfaz. Key value. Solamente eso. Pero el heap, ya, este contenedor, lo que va a hacer es representar los elementos, pero con el orden específico que se espera de este LRU cache. ¿Ok? Entonces, buenos días, buenas tardes. Saludos. Saludos, Juanito de España. Ok. Entonces, lo que espero es que este heap tenga la representación de ese orden. Es decir, si yo tengo esta representación A1, B2 y C3, ¿no? Y por ejemplo, hago la siguiente operación. Get value from key para A, ¿no? No, para B, mejor dicho. Si digo get value from key para B, entonces el nuevo orden de este contenedor va a ser B2, A1 y C3, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Dado que este par es la última operación que he hecho de lectura, se va a ir al tope del contenedor. Entonces, este contenedor con el orden específico es el contenedor que yo quiero tener representado en este heap. ¿Ya? Y de hecho, sé que lo necesito. Sé que necesito algún contenedor que me mantenga el orden. ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué necesito el diccionario? Esa sería una buena pregunta. El diccionario, en general, ¿ya? Si este es un solo contenedor, imagínense que este sea un poco grande, un tamaño de 100 o 1000, ¿no? Si lo implemento como si fuera una lista simplemente enlazada, yo tendría que hacer una búsqueda lineal del key para obtener el value asociado. Pero si yo tuviera dos contenedores conectados, tanto el diccionario como el heap conectados, yo podría hacer todas las operaciones de lectura para keys utilizando el diccionario y todas las operaciones de actualización del orden utilizando el heap. ¿Me dejo entender? Entonces, digamos, combinando las fortalezas de estos dos contenedores, yo voy a poder mantener los tiempos O de 1 para cada una de estas operaciones. Ahora tengo que ser cuidadoso cómo voy a conectar esos dos conceptos, ¿no? Entonces, de nuevo, el diccionario, para el diccionario, yo puedo esperar un tiempo esperado de operaciones en tiempo O de 1, ¿ya? Hay dos tipos de operaciones acá. Si yo quiero hacer un find
de un elemento que no existe en un diccionario, que tiene una implementación interna basada en un hash table, tiene un tiempo esperado de O de 1 para el mejor caso y para el peor caso, ¿ya? Identificar si un elemento no está dentro de un hash table es súper rápido, porque lo único que genera es un número en base a la función hash y saber si ese número pertenece o no al contenedor, eso se hace en tiempo de 1. La otra operación, que es saber si ese key está dentro del contenedor, y sé que sí existe, así es que lo que quiero es recuperar el value asociado. Ahí es diferente, ahí se habla de expected runtime complexity, ¿ya? Que es el tiempo esperado de esa operación para el find, ¿no? Entonces, simplemente se debería tener conciencia de eso, ¿ya? Pero es muy bueno, porque me dice, incluso cuando el elemento existe, tengo un tiempo esperado de O de 1. Si el elemento no existe, siempre va a ser O de 1. Entonces, es algo muy bueno, ¿no? Ok. Ya tengo claro entonces por qué estoy utilizando el diccionario y tengo claro por qué necesito dos contenedores, ¿ya? Y ahora necesito hacer la implementación, digamos, necesito modelar la conexión entre estos dos contenedores, ¿ya? Eso va a ser... necesito de alguna manera conectar estos dos contenedores. Entonces el diccionario lo que va a representar es un key value, ¿no? Es un key y un value. Pero quizás yo lo que necesito es lo siguiente. Yo lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener una especie de lista, ¿ya? O una cola de prioridades acá, con un cierto orden. Y lo que puedo tener es lo siguiente. Si este es el key, yo lo que puedo hacer es que el value asociado a este key sea una referencia, un puntero. En este caso estoy trabajando con Python, entonces una referencia a alguno de los nodos de esta lista. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo quiero acceder al elemento actual asociado a este key, accedo directamente al elemento que está almacenado dentro de este heap. Este va a ser el heap y este va a ser el diccionario. ¿Se entiende? ¿No? Alexander, para este caso en específico, ¿es necesario tener un heap? ¿No sería una sola variable para guardar el último cambiado, accedido? No, porque yo necesito saber el orden que tiene actualmente, porque yo podría hacer actualización de cualquier elemento. A ver, déjame pensar. Necesito el orden de todos los elementos, porque necesito saber, por ejemplo, quién es el último para saber que cuando hago la inserción de un nuevo elemento, saber quién eliminar. Ah, ok, sí, claro. Ok. Entonces, dado que eso está claro y dado que este concepto es el que quiero implementar, ¿no? Entonces voy a ir con esa implementación, ¿no? Entonces, yo ya me he dado cuenta de algo, ¿no? Lo que me he dado cuenta es de lo siguiente. Este diccionario en realidad, ya, si quiero hacer los tipos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo necesito crear una especie de nodo acá que represente el key value, pero además que represente la lista en sí, ¿ya? Lo voy a hacer sin muchas complicaciones. Así que esto va a ser key value, self, key, y value, value, ¿ya? Y lo que quiero acá es que el diccionario sea una tupla de key node, ¿no? Donde el nodo representa uno de los elementos de este heap.
¿Ok? Entonces, si yo quiero realizar este tipo de operación, lo que va a suceder es lo siguiente. Voy a acceder al elemento en el diccionario en esa posición y voy a acceder a la propiedad value. Esto es lo que quiero hacer en realidad, pero me queda esta tarea. Necesito actualizar el orden del heap, ¿no? Y actualizar el orden del heap va a ser interesante, ¿ya? Este va a ser el nodo que yo necesito, ¿ya? Y acá va a suceder algo interesante. Hay varias condiciones, como siempre, hay varios edge cases, ¿ya? Lo primero que tendría que preguntar es si es que ese key está dentro del diccionario, ¿ya? Si es que está dentro del diccionario, entonces voy a poder realizar este tipo de operaciones. Voy a poder acceder al nodo, y una vez que accedo al nodo, voy a poder recuperar el valor asociado a ese nodo. Pero, además de eso, acá voy a tener la oportunidad de actualizar el orden del heap, ¿ya? Y el else case significa que no hay un key dentro de este contenedor, entonces simplemente retorno el none. Y está implementado todos esos casos. Ahora lo único que me falta es reordenar el heap, ¿no? ¿Cómo reordeno el heap? Lo que tengo que hacer es que el nodo asociado a este key necesita ir al tope de la lista, ¿ya? Y eliminar, por ejemplo, lo puedo dibujar acá. Si este es el elemento que estoy accediendo, digamos, este es el elemento 2, este es el elemento 1 y este es el elemento 3, y estoy diciendo get value from key para key value 2, ¿ya? Lo que debe suceder es, me estoy equivocando, este es A, este es B y este es C, son key values. Entonces, si digo para key value B, ¿ya? Lo que debería retornar es 2, pero a la vez que vas a retornar 2, lo que debe cambiar es el orden de este heap, ¿no? De modo que B ahora esté en el tope del contenedor, ¿correcto? Entonces, vamos a ver cómo implementamos eso. ¿Ya? Entonces, si fuera una simple lista de Python, quizás se podría hacer, ¿no? Y yo lo que podría decir es, ya tengo el nodo, ¿ya? Ya tengo el nodo. Yo podría hacer, voy a escribir este código acá. Seguro que es cómo voy a hacer esto, pero lo que quiero es insertar en el tope de la lista, ¿ya? Entonces puedo decir punto push front, eso es lo que quiero, insertar en el tope de la lista ese nodo, sí, eso es lo que quiero, y además, después de haber hecho eso, quiero eliminar el nodo, nodo original. O puedo hacer lo contrario también, ¿ya? Pero si elimino este nodo, necesito garantizar que este nodo sea un nodo clonado, una copia. Hecho. Entonces, si quiero hacer eso, lo voy a hacer de la manera más segura posible. Node, y punto value. Es como si estuviera insertando un nuevo nodo dentro de este heap, ¿ya? Ahora, necesito implementar estas dos operaciones. Esto es seguro, esto se puede hacer. Y necesito saber si puedo implementar este tipo de operación en tiempo O de 1. Y además necesito saber que este tipo de operación ya se puede implementar en tiempo O de 1. Y con eso resuelvo este problema. Y si consigo resolver este problema de acá, eliminar cualquier elemento, esto es, eliminar cualquier elemento que está dentro de una lista en tiempo O de 1, sabiendo que tengo la referencia al nodo. ¿Ya?
to remove. To insert, ya está. Entonces, la pregunta es, en una lista, este es un contenedor tipo lista en Python, ¿puedo eliminar un elemento en tiempo O de 1? Sabiendo... Acá tengo la referencia al objeto. ¿Ya? No tengo el índice. Y aunque tuviera el índice, no hay ninguna operación sobre listas, porque el elemento que yo puedo estar eliminando acá no necesariamente está al inicio o al final de la lista, sino puede estar al intermedio de la lista. Y ninguna implementación de listas, y me refiero a cómo está implementado, que es básicamente un array, tiene un costo O de 1 en el intermedio de una lista. O de un array, que básicamente es eso, un buffer de datos. Entonces no existe. ¿Ya? Me estoy dando cuenta que no existe. Y eso es algo, no es tan bueno, ¿no? Lo que me quiere decir es que utilizar un simple array no va a ser suficiente. Si lo utilizo como tal, ya acá voy a tener un costo O de n, donde n va a ser en realidad el tamaño del cache, pero O de size. Entonces, está fuera de ser óptimo. Ese es mi punto. Las operaciones push from y push back en contenedores tipo vector, en ciertas implementaciones basadas, por ejemplo, en Duke o DQ, sí pueden garantizar operaciones O de 1, al inicio y al final de un vector o de un array. ¿Ok? Esto sí se puede garantizar, incluso con vectores, pero esto de acá, no. Entonces, estoy llegando a algo interesante. Y lo interesante es que si yo quiero implementar esto con los tiempos esperados, o de 1, voy a tener que implementar mi propio contenedor para poder garantizar estos tiempos. ¿No? Puede ser una lista doblemente enlazada y el diccionario tiene referencias a los nodos. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a implementar una lista doblemente enlazada donde si yo le digo el nodo exactamente que quiero eliminar, ya eliminar un nodo en el intermedio de una lista doblemente enlazada tiene un costo O de 1, siempre. ¿Ya? Y hacer operaciones al inicio y al final de una lista doblemente enlazada también tiene un costo O de 1, siempre. ¿Ya? Entonces, es la mejor respuesta, una lista doblemente enlazada. Entonces, lo voy a implementar, ¿ya? Solamente voy a implementar solo lo que necesito y nada más que eso. Entonces, voy a decir self.first last, ¿ya? 2 punteros al inicio y al final de la lista. Last. No. ¿Ya? Y tengo este tipo de operaciones. Yo quiero hacer un push from y quiero hacer un remove. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, si esto implemento, si yo hago mi implementación correcta y mi implementación ahora va a ser esto, entonces ya no va a ser va a ser mi propia lista, la que voy a mantener, y esta lista va a representar la lista de nodos que se van a ordenar de acuerdo a esta política de cache, LRU, ¿no? Y
Dado que voy a hacer mi propia implementación, voy a poder garantizar tiempos O de 1 para cada una de las operaciones que yo voy a necesitar, ¿no? Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, ¿no? Entonces, antes de pasar a la implementación de esta lista, me voy a concentrar en implementar los otros métodos, ¿ya? Dado que la implementación de una lista doblemente enlazada ya es algo bastante común, ¿ya? Y lo nuevo de esta sesión es esto, terminar de implementar todos los otros métodos, ¿ya? Y básicamente me estoy dando cuenta que para poder garantizar estos tiempos, ¿ya? Voy a, voy a confiar en los tiempos O de 1 que me van a ofrecer mi propia lista, ¿no? Entonces, yo espero que suceda lo mismo para este tipo de operaciones de acá, ¿no? Entonces, terminemos de implementar lo demás antes de ir a la lista. Dice insert, este está bien fácil, get most recent key. ¿Ya? Esta es una operación bien interesante porque según yo lo que veo, ¿ya? Si yo utilizaría el diccionario para acceder el get most recent key, no sé quién es el get most recent key utilizando el diccionario, porque el diccionario simplemente es un contenedor de key values, ¿no? No tiene un orden si es que está implementado con un hash table. No hay orden, no sabe quién es el primero. Pero quien sabe quién es el primero es el heap. Entonces, la respuesta acá sería self heap first dot key. Esta sería la respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, a través del heap, yo puedo acceder al primer elemento de la lista y a través de ese elemento puedo acceder a la propiedad key, que eso es lo que yo quiero. ¿Ya? Pero esto de acá no necesariamente va a ser válido, ¿ya? Porque no necesariamente va a haber un first, de hecho, ¿ya? Entonces, lo primero que tendría que ver acá es si es que hay algo ahí, ¿ya? Porque no necesariamente se inicializa con algo, pero no necesariamente me garantiza que están todos los elementos ahí. Entonces, preguntaría, si hay algo válido, entonces es esto. Si no hay, es no, ¿correcto? Ese sería un edge case. Y acá estoy cubriendo esos casos, ¿no? Entonces, esto ha sido fácil. Ha sido bien fácil implementar esto. Empecemos con esto. Este creo va a ser el método más difícil de implementar, porque va a tener que hacer actualizaciones tanto a nivel del diccionario como a nivel del heap, ¿no? Ok, veamos. Dice, necesito insertar el key value dentro de este contenedor. ¿Ya? Esto me va a llevar a un caso especial, ya, de hecho. Y yo lo que puedo decir es self, si el len de ese diccionario es mayor el tamaño de este heap, no sé si es mayor, es igual, está en el límite, eso es lo que quiero decir. Si todo lo que he insertado en este diccionario está en el límite, es decir, el límite es que sea igual al tamaño del cache, significa que el nuevo par que voy a insertar va a generar un overflow, es decir, un elemento de más, ¿no? Y voy a tener que entrar en un caso donde voy a tener que eliminar uno de los elementos, ¿correcto? Entonces, este es un caso donde voy a hacer un remove last, ¿no? Sí, un remove last, ¿ya? El otro caso, el else case, ser uno bien simple. Entonces, hay dos casos acá. Es menor, es bueno. ¿Ya? Este va a ser un elif. Si es que es igual, simplemente el else. Else significa que estoy en este caso. ¿Ya? Y acá voy a tener que hacer el remove last. ¿Ya?
Y el if case, creo que este va a ser el más simple. ¿Ya? Entonces voy a implementar primero este, donde la inserción de este nuevo par no va a generar un overflow, ¿no? Entonces, eso va a ser fácil. Self, diccionario, insert el key. Y acá necesito asociar el nodo actual. Es decir, necesito crear este nodo primero. Node y value. ¿Ya? Pero además de eso, yo lo que necesito es insertar ese nodo dentro de mi lista. ¿Ya? La pregunta es, ¿dónde se inserta? From, de nuevo. ¿Correcto? Ahí es donde tengo que insertar este nodo. Dado que es el último elemento que se está actualizando dentro del cache, ¿no? Inserto entonces dentro del heap en la primera posición, ¿ya? Y además de eso, estoy diciendo que ese nodo se está registrando dentro del diccionario. ¿Correcto? Y dense cuenta que cada una de estas operaciones tiene un costo O de 1. Push from O de 1. Esta actualización dentro del diccionario, si es un hash table, tiempo esperado O de 1 también. ¿Ya? Este ha sido el caso más fácil. Ok, este va a ser el caso complicado. ¿Ya? Donde la inserción de un nuevo par va a generar un overflow. Si genera un overflow, eso quiere decir que voy a tener que eliminar el último, ¿ya? El último del heap, ¿correcto? Entonces, yo podría empezar haciendo eso. Yo podría decir heap remove last, ¿ya? Es last, así es que se hace en tiempo O de 1 también. Necesito descubrir exactamente el orden correcto para no generar corrupción de datos. ¿Ok? Vamos a ver. De todas maneras voy a necesitar crear el nodo. ¿Ya? De todas maneras voy a necesitar insertar el elemento, ese nuevo nodo dentro del heap. ¿Ya? De todas maneras voy a tener que insertar, asociar el key a ese nuevo nodo. ¿Ya? Eso lo que va a generar es un elemento de más, ¿ya? A dos niveles. Va a generar un elemento de más dentro del diccionario y dentro del heap. Eso quiere decir que necesito eliminar el last del heap y a la vez necesito eliminar el last del diccionario, ¿no? Entonces, creo que es así. Del position key. ¿Correcto? Los que son de Python me pueden ayudar. Creo que es así. Estoy casi seguro que es así. Del position key. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, eso sería todo. De hecho, eso es todo. ¿Ya? Si vuelvo a repasar, bueno, en cuanto al cache, eso sería todo. ¿Ya? Vamos a volver a revisar toda esta implementación y vamos a ver si es que cumple con los requerimientos de ese problema. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo acá es que tengo tres operaciones. Estas son las tres operaciones. Tengo este insert key value. He identificado que hay dos casos. ¿Ya? Uno cuando la inserción no genera un overflow y la otra es cuando genera un overflow. Por lo tanto, necesito eliminar el último que queda, que está en el heap. Pero a su vez, ya que estoy utilizando un diccionario enlazado con un heap, tengo que hacer la eliminación de esos elementos en ambos contenedores. Así es que ahí está. Este de acá es la operación más sencilla, es una operación de lectura. Pero, y esto, como hemos discutido, no va a generar ninguna actualización en el orden del heap, dado que estoy accediendo al tope del contenedor. Si es que simplemente es un acceso de datos.
y solamente puedo acceder si es que hay algo válido aquí, en este objeto. Este es el otro caso. Quiero recuperar el valor asociado al key, ¿no? Esto es sencillo también, ¿ya? Es una operación de lectura, pero que requiere una operación de actualización en el orden del contenedor, ¿no? Entonces, la operación de lectura es esta. Puedo utilizar el mismo diccionario, ¿ya? Y estoy haciendo esto porque yo puedo hacer esto en tiempo O de 1, o espero que pueda hacer esto en tiempo O de 1, ¿ya? Y esto me libera de hacer una búsqueda lineal dentro del heap, ¿ya? Porque también podría utilizar el heap para encontrar dónde está el elemento, pero va a tener que hacer una iteración elemento a elemento para saber quién es. Entonces, esto va a ser rápido. Y las dos operaciones que estoy haciendo para actualizar el orden, estoy haciendo un remove en el intermedio o en alguna posición entre begin y end de este heap, que es una lista doblemente enlazada. Y así como hago remove, estoy haciendo un push from dentro de ese heap. Y así reorganizo el orden. Y simplemente retorno el valor asociado. Y eso es todo. Entonces cumple con todas las restricciones. Cada una de estas operaciones se están haciendo en tiempo O de 1. Por lo tanto, cada una de las operaciones se está haciendo en tiempo O de 1. ¿Preguntas? Este es un buen tiempo para hacer preguntas. Leo. Hay preguntas. Ok, entonces vamos a ir a la implementación de la lista doblemente enlazada. Ya. Tengo una pregunta, Alexander. Sí. Mencionaste que hay ciertas políticas que se aplican, ¿no? Por ejemplo, en este de aquí la política es que el accedido, el accesado, el último accesado, el último que fue accedido está en primer lugar. ¿Hay otras políticas? Así. Sí, están las políticas de... Ok. Por ejemplo, está la política FIFO, ¿no? First in, first out, ¿no? Que es un queue normal. Está la política LIFO. Este es uno de los más usados también. More recently used, ¿no? Hay varios. Y depende del tipo de contexto donde cada una de estas políticas tiene sentido, ¿no? Y como les dije, como estaba mencionando, los caches se utilizan sobre todo para implementación de algunas operaciones de sistemas operativos, algunas operaciones de base de datos. En base de datos, por ejemplo, las bases de datos ustedes saben que son persistentes, ¿ya? Internamente utilizan árboles B paginados. El método de paginación que hacen es en disco. Los métodos de paginación utilizan métodos de caching para saber cuáles son las páginas que deberían ser mantenidos en memoria, ¿ya? Y la política de caching que más tiene sentido para ese contexto es que las páginas que deberían estar más en memoria son las páginas que más han sido accesadas, ¿no? Entonces, el caching tiene una estadística de cuáles son las páginas que más han sido accesadas, porque se espera de que en las siguientes operaciones futuras se les necesite. Si se les va a necesitar, es mejor que estén en memoria, en vez de hacer operaciones de lecturas en disco, ¿no? Ese es el sentido de caching para ese contexto. Y así hay varios contextos. Ok. Entonces, implementemos la lista. ¿Quieren que implemente la lista o ustedes me dicen? Es bastante repetitivo ya casi. Supongo que ustedes ya han implementado una lista antes. Nunca en Python. Nunca en Python. Ok, va a ser un buen ejercicio. Ya, sí, la verdad no me gusta implementar estructura de datos en Python, o en general estructura de datos en Python, pero ustedes me están pidiendo. Y va a ser buen ejercicio, creo.
vamos a ver qué tal sale. Entonces, necesito un push front, necesito un remove last y un remove. Simplemente un remove. ¿Ya? Un remove y un remove last. ¿Ah? Self. Más necesito remove, push front. Y eso es todo. Entonces, con todo esto, debería poder implementar. Entonces, hasta ese momento voy a compilar. Dice, push front. Push front recibe un parámetro que es el nodo. Node, remove. Remove también recibe el nodo que yo quiero eliminar. Y ahí está. Entonces, ya tengo la especificación de lo que yo quiero implementar aquí. ¿No? Ok. Ahora, voy a hacer un truco acá. No hay. Entonces, la implementación de listas doblemente enlazadas. Ya, primero, ¿por qué necesita ser doblemente enlazada? Se necesita ser doblemente enlazada. Porque cuando hago un remove last, ya, yo necesito acceder directamente al último nodo de la lista. ¿Ya? Y necesito actualizar todos los demás nodos. Si fuera una lista simplemente enlazada, yo no tendría acceso al elemento anterior del último. Esa es la razón por la cual necesita ser doblemente enlazada. Para poder acceder al siguiente y el anterior, en tiempo de 1. Ahora, hay varias maneras de implementar una lista doblemente enlazada. Yo voy a hacer una implementación especial, ¿ya? Que utiliza una lista doblemente enlazada circular, ¿ya? Y la razón de eso es porque me va a evitar un montón de edge cases, ¿ya? Implementar listas doblemente enlazadas. Tiene muchos edge cases, sobre todo cuando necesitas hacer actualizaciones al inicio y al final de la lista y necesitas hacer actualizaciones de direcciones de memoria, pues todo un caos, ¿ya? Hay un truco bastante sencillo que te lleva a una implementación bastante general de estructuras de datos tipo lista, que consiste en la implementación de listas doblemente enlazadas circulares. Y eso te eliminan todos los edge cases. ¿Ya? Entonces, vamos a ir por eso. ¿Ya? Entonces, voy a cambiar algunos nombres acá. Head and tail. Y voy a generar mi lista doblemente enlazada. Con una definición desde el inicio, es decir, el siguiente del head va a apuntar al tail y el pref del tail va a apuntar al head. Pero head y tail son nones. No, tengo que hacer esa inicialización acá. Nodes. Self. Font 0. Ya, ok, entonces sí, necesito hacer una implementación acá. Voy a hacer un constructor que no reciba nada. De estos sean none. Van a ser estos casos de acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Lo que está haciendo es, estoy creando una especificación, ¿ya? Donde tengo dos nodos, ¿ya? Al inicio y al final. Y lo que está diciendo, este es el head. Y este es el tail. Entonces está diciendo head next a tail. Y tail pref head. Y este está apuntando a nulo. Y este está apuntando a nulo. Entonces, es una definición de por sí. El estado inicial de esta lista ya es una lista doblemente enlazada con dos nodos centinela. ¿Ya? Estoy creando dos nodos centinela porque estos dos nodos no van a contener ningún elemento. ¿Ya? Simplemente me van a servir para implementar los edge cases, ¿ya? Que quiero evitar.
pueden ser todo un dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, es eso. ¿Ya? Si yo quiero hacer una inserción al inicio de la lista, ¿cómo sería? ¿No? Podría ser al inicio de la lista y al final de la lista. ¿Ya? Entonces, esto va a ser curioso. ¿Ya? Voy a crear una definición bastante general donde yo pueda hacer un insert, o así, un insert between, ¿ya? Y lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo quiero insertar en alguna posición en intermedio, no sé dónde, ¿ya? Pero voy a especificar quién es el anterior, quién es el nuevo nodo y quién es el actual nodo. ¿Ya? Porque si yo hago eso, si yo implemento esto, exactamente esta función, cualquier push from, push back, push en alguna posición de intermedio ya va a estar implementado de por sí. Esa es la ventaja que me va a dar esta lista doblemente enlazada. ¿Ya? Entonces, si hago eso, la implementación de este push front se va a convertir en lo siguiente: self.insert between, ¿ya? Y esto va a ser curioso, va a ser self.tail.pref. O sea, si quiero insertar en el inicio de la lista, necesito insertar en la anterior posición. ¿Cuál es la anterior posición? El tail.pref. O debería ser. ¿Ya? ¿Quién es el nuevo nodo? El nuevo nodo es ese nuevo nodo. ¿Ya? ¿Quién es el actual? ¿Quién es el actual? ¿Es un push from o es un pushback? Es un pushback. Pushback. Si yo quiero hacer esto, push front, head, next, sería así, ¿no? Entonces, a ver, voy a identificar mis referencias. Ya, lo que estoy diciendo es, ok, voy a insertar este nuevo nodo, ya sé quién es el nodo, dentro de estos dos punteros, ¿no? El nuevo nodo lo voy a crear acá. Este es el nuevo nodo. Luego, quiero insertarlos entre dos posiciones de memoria, ¿no? Entre el anterior, que es self.head, que es este, y el self.head.next, que es este de acá. ¿Para qué? Para que este neonodo o esta referencia ahora sea esta, y si un nuevo next sea esta, y puedo hacer los otros enlaces. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es lo que quiero hacer. Si yo quiero hacer eso con este nodo, entonces van a surgir una serie de operaciones que van a necesitar hacer. Ref.next, new node, curve.pref, new node, new node.next igual a current, new node.pref igual a previous, actualizo el contador y nada más, eso es todo. Eso sería todo. Ese sería el push front, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿ya? Pruebo lo que acabo de hacer, ¿no? Voy a probar lo que acabo de hacer. Entonces, este es el nuevo nodo. Este es new node. El pref es el head, es decir, este. El current es este de acá. Y lo que está haciendo es pref.next. ¿Quién es pref? Es este. ¿A quién va a apuntar? Entonces,
ahora esta nueva dirección va a apuntar aquí. Luego, current.pref. ¿Quién es current.pref? Es este. ¿A quién va a apuntar? Al nuevo nodo. Y luego el nuevo nodo va a ser actualizar next a pref. New node.next, que es este. ¿A quién va a apuntar? A current. ¿Quién es current? Es este. New node.pref. Es este, va a apuntar a pref. ¿Quién es pref? Es este. Y está funcionando tal cual como yo espero, ¿no? Gracias a estos nodos Centinela me estoy evitando muchos dolores de cabeza. Esto en C++, por si acaso, salen menos líneas de código, porque en C++ puedes utilizar punteros dobles o referencias a punteros, y con eso te evitas. En especial te puedes evitar esto. En vez de tener dos punteros, tail and head, solo es necesario un solo puntero. A un solo nodo Sentinel incluso. Pero dado que esto no es C++ y es Python, necesito hacer estos trucos. Ok, entonces, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, lo otro sería un remove, ¿no? Un remove donde yo le digo, ¿sabes qué? Yo quiero eliminar el nodo, ¿ya? Y nada más, ¿correcto? Entonces, esto va a ser como que necesito eliminar un nodo en alguna posición. Este va a ser una de las operaciones más complicadas. No de las más complicadas, pero necesito ser muy cuidadoso, ¿ya? Porque si yo implemento esto de manera correcta, el remove last va a ser básicamente exactamente lo mismo, porque el remove last lo puedo implementar de la siguiente manera. Puedo decir self.remove, ¿ya? Self.tail.pref. Acá le estoy diciendo, ¿sabes qué? Elimina el nodo, el último nodo válido, que es el tail.pref, ¿no? Entonces, si implemento esto de manera correcta, esto ya está implementado de manera correcta. Igual que con este, ¿no? Un push from simplemente es un insert between. Ya, entonces, vamos a ver cómo saldría. Vamos a tratar de dibujar el caso de nuevo. Esa es la mejor forma de implementar estructuras de datos, dibujando. Entonces, lo que yo tengo es esto. Tengo dos nodos acá. Este es el head. Este es el tail. ¿Ya? Y voy a crear un par de nodos. Acá. ¿Ya? Y voy a escribir algunos datos para tener referencia. Este va a ser 1 y este va a ser 2. Y en los otros son nodos Centinela, no hay nada. ¿Ya? Y lo que quiero hacer es eliminar el nodo. El nodo 1. Quiero eliminar este nodo. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Lo que tendría que suceder es el head.next. Tendría que apuntar ahora aquí. Y este de acá tendría que apuntar al head. Y así elimino virtualmente esto. A ver, siempre son 4. A ver, déjeme pensar. ¿Cuántos punteros necesito actualizar? El pref de este. Luego, el next de este. ¿Solo son 2 punteros? Creo que sí. Son solo 2 punteros. ¿Ya? Entonces, necesito hacer como que nodo nodo.pref.next igual a current.next. Node.next.pref igual a current.pref. ¿Ya? Esto debería realizar las operaciones que yo espero, ¿no? Este es mi nodo actual. .pref es este. Y .next es
este puntero que yo quiero actualizar. ¿A dónde debe apuntar? Debe apuntar a este nodo de acá. ¿Quién es ese? Current.next. Funciona. Node.next.pref. Node es este, .next es este, .pref es este de acá. Debería apuntar a cur.pref, que es este de acá. Entonces, está haciendo la eliminación virtual del nodo, para cualquier caso. Y eso es bueno. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Self.count -1. Le hizo eso. Y nada más, eso debería funcionar. Sí, eso sería todo. Y ahora viene la prueba de fuego. Probar esto. Esto va a ser interesante. Un error he tenido que cometer por ahí. Vamos a ver. Línea 50. Mode. Línea 50 dice... el nodo recibe 3 parámetros. Esto está bien. Key value. ¿Existe sobrecarga en Python? Creo que no existe sobrecarga de constructores. No existe, bueno. Entonces, ¿qué hago? Non y non. ¿Qué puedo hacer? First. Ya. Entonces necesito actualizar los nombres de variables. Entonces... ya, los conceptos acá han cambiado. Los conceptos han cambiado. Entonces acá yo voy a necesitar definir quién es first, quién es last. Definitivamente. Porque son centinelas. ¿Quién es self? ¿Quién es first? Es el head.next. Ese es el first. ¿Quién es last? Es el tail.pref. Ya, ahora sí. Entonces, línea 57. Línea 57, a ver. De nuevo. Aquí actualizado. Ya, este. Este va a ser first. Aquí. Y acá pregunto si es que hay algo en first. Ya. Hasta ahí estoy bien. Notes. ¿Dónde me he equivocado? Este es mi current notes. Ahí está funcionando. ¿Ya? Pero lo único que falta hacer es el print de estos casos. Verificar que retorne exactamente lo que yo espero. ¿Correcto? Este es un get, entonces va a ser un print. Otro get, va a ser un print. Es un insert, no hace nada. Este es un get. Bien, este es un insert y este es un get. ¿Ya? Ok, con eso tengo todo lo que espero. Vamos a ver si está funcionando. Entonces el primer print está retornando C, que es lo esperado. El siguiente print está retornando 1, que es lo esperado. El siguiente print está retornando A, que es lo esperado. El siguiente print debería retornar none. Y está retornando 2. Está retornando 2. Esto no está bien. Acá hay un error. Justo es aquí. Int. Este es un caso donde necesito eliminar un elemento que debería estar al final de la lista. Exactamente. Acá estoy eliminando el elemento B. Ya, dado que anteriormente he insertado un nuevo elemento, ya son 4 elementos, se debió haber eliminado el último que estaba en el contenedor, que es B. ¿Ya? Entonces, para saber eso, simplemente
puedo consultar cuál es el estado del diccionario y del heap y ver qué es lo que está sucediendo. Hash, diccionario, y cache heap. Acabo de hacer un print. Voy a implementar una función print del heap para saber cuál es su estado. O toString, mejor. ¿Ah? Entonces, aquí voy a implementar toString. Podría ser así. ¿Ya? Current self.get.next. Ese es el primer elemento. Un while mientras haya algo dentro de next. No, mientras current sea diferente de self.tail. Next self.tail. Así debería ser. str current.key. Y acá es donde puedo empezar a actualizar. Sí, creo que puedo hacer esto. str es una función, no va a funcionar esto. Esto va a ser mi output. Voy a poder hacer esto, entonces estoy convirtiendo todo en una cadena. Y acá voy a insertar, voy a imprimir el value. Algo así. Esto debería funcionar. ¿Qué no está funcionando? Este es el nodo. Estoy en lo correcto. Necesito hacer la actualización del siguiente nodo. Current igual a current.next. Si estoy iterando toda la lista. No es la concatenación de cadenas acá. Porque falta una concatenación aquí. Ya. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya. El diccionario es este. Punto, no sé si existe esto, values. Solo quiero los keys, de hecho. No quiero los values porque son punteros. Entonces, dentro del diccionario tengo B, A y C, que es B, A y C, que es este caso de acá. Pero no está D. ¿Dónde está D? Acá es donde se va a insertar D. Ok, vamos a ver qué está pasando con este caso de aquí, donde estoy insertando D. Ya, acá. Siendo. ¿A qué caso está entrando primero? Y voy a imprimir cuál es el key value que estoy insertando. Sí, puedo mapear exactamente quién es quién. Y cuando inserta D4, está en el caso 2, que es el caso límite. Exacto, cuando va a ser un overflow. Eso está bien. Está entrando este flujo. Estoy creando el nodo. Estoy haciendo inserción Estoy haciendo inserción al frente del nodo, que es lo correcto. Estoy actualizando el diccionario en esa posición, que es lo correcto.
y estoy eliminando el último elemento del diccionario. Esto creo que no está funcionando de manera correcta. Finalmente acá retorno el valor asociado. Ah, esto está mal. No, esto está bien. Estoy eliminando lo que debería eliminar. Ya, entonces heap de 4. Ya, entonces es interesante qué es lo que está pasando acá. Este es el anterior y este es el nuevo. En el anterior está B a C, que es lo correcto, pero el heap no está imprimiendo todo. A ver, el heap está imprimiendo D, no, A, C y B. ¿Dónde está B? Debería ser así. B, A, C y B. Esto es correcto. El orden es correcto. D, A y C. Esto es correcto. Ya, está bien. El estado del heap es correcto. D está al inicio, A luego sigue, luego está C y B ya no está. Entonces el heap es correcto. Quien está mal es el diccionario porque todavía está conteniendo B. Entonces lo que está mal es esta operación. ¿Cómo se hace un delete de un elemento de un diccionario en Python? Eso es una buena pregunta. A ver, delete. Claro, esto es lo que he hecho. A un delete, R es el diccionario de ese elemento. Ah, existe el pop también. Eso me parece que tiene mayor sentido. Pop, aquí. Después de esto, lo que debió haber hecho es eliminar el key de B y haber insertado el elemento este de acá. Eso debió hacer. ¿Ya? Y está generando... ¿Qué dice acá? No existe D. Error D. No existe pop. Bell. Ok, vamos a ver. Algo está fallando acá. Línea 70. Esto está bien. No sé qué he cambiado, pero hay un carácter de más, me dice. Ok. Voy a revisar cómo estaba. Voy a empezar a hacer los cambios. Sí. ¿Ya? El pop. ¿Está funcionando el pop? Entonces, tengo B a C, eso es correcto. Acá he insertado D y no está D. Insertado D. Claro, esto está mal. Aquí lo que tengo que hacer es... Este es el edge case y lo que necesito hacer es recuperar el old key.
Este era el error. Yo no necesito recuperar el all key, o sea, el key del elemento quiero remover. ¿Ya? Entonces, yo necesito de alguna manera retornar este old node y decir oldNode.key para saber exactamente quién es el key asociado dentro de este diccionario. Entonces, remove last debería retornar ese elemento. Eso va a ser fácil de resolver porque sé exactamente. No, tengo la información del nodo. Remove last. Yo no sé quién es, pero quiero saber quién es. Entonces, necesito recuperar quién es. ¿Quién es? Es el mismo. Eso es lo que pasa. Ahora sí debería funcionar. Y ahora sí funciona. Ahora todo es correcto. Entonces lo que faltaba es este caso, ¿no? Yo necesitaba recuperar el último nodo, saber quién era y hacer la eliminación del key asociado. En este caso era el B. Y eso es todo. Con esto resuelvo todos los casos y tengo la implementación de un LRU caché eficiente con todos los casos resueltos en tiempo OD1. Ahora sí. Preguntas. Esto fue divertido. La primera vez que implemento una lista doblemente enlazada de esta manera. Entonces, si tienen preguntas, este es un buen momento. Voy a cambiar a la otra vista para poder. De hecho, quiero ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos casi 2 horas. Entonces, estamos en el límite. Entonces, esta ha sido la sesión de hoy día. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Para mí ha sido bastante interesante solucionar este problema en Python. No es mi primer lenguaje de programación, pero es bastante interesante lo que puedes hacer con Python igual. Sí. Preguntas. Profesor, una consulta. ¿Se Ujú. va a hacer algún tratamiento bueno, mejor dicho, algún poco de teoría con respecto a esos temas que estamos tocando? Sí, yo les envío referencias. Yo les envío las referencias, no se preocupen. Y lo puedo enviar ahora mismo. Ok, doctor, gracias. Caching. Entonces, en realidad no se necesita mucho, o sea, esto de acá está relacionado a estructuras de datos, ¿no? Esta es una lista simplemente, doblemente enlazada circular, pero digamos, solo es una estructura de datos. Este es un cache, ¿ya? Y solamente es una política que estamos implementando, el LRU. Entonces, digamos que lo más interesante de este problema era resolver el problema con los requerimientos que exigía, que era implementar cada uno de los métodos en tiempo OD1, en espacio y en tiempo, ¿no? ¿Y es eso? Ok, señores, entonces nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Todavía va a tener una reunión por Google Meet, pero este ya es el final de la sesión por el canal de Twitch. Y los invito a la siguiente semana. Vamos a seguir resolviendo problemas de este tipo, más relacionados ahora a estructuras de datos, así como esto. Esta ha sido una introducción de lo que vamos a ver. Entonces, gracias por participar. Ok, ya no estamos transmitiendo, pero estamos en Google Meet.
Sí, doctor, Ahora yo sí, quisiera una consulta, sí, digamos, para saber, o sea, que también el Space Complexity es de OD1, sí. o sea, ¿cómo podemos saber que es de OD1? Hay dos maneras, haciendo análisis teórico y la otra manera es, ustedes mismos pueden meter tiempos acá, un timer de yin y end, y pueden hacer las pruebas. Si ustedes no me creen a nivel teórico, yo les puedo garantizar que a nivel teórico y a nivel de implementación, todo esto está implementado en tiempo de uno. Si no me creen, ustedes pueden poner timers acá, crear un tamaño de caché bastante grande, por ejemplo, pueden poner 1000 y hacer muchas operaciones y contar los tiempos. Y les aseguro que todos les va, ninguna operación, todas las operaciones se van a realizar en la misma cantidad de tiempo, o aproximadamente en la misma cantidad de tiempo. Ah, no, no, doctor, no es que no la haya creído, o sea, sí, solamente que quería saber, tal vez por las instrucciones o los métodos que se utilizaban, generaban solamente un espacio, ¿no? Entonces no se anidaba, entonces por eso era OD1. Ujú. Este, una petición, ¿podría subir el código también, digamos, al repositorio, al Classroom para estudiarlo y tal vez hacer unas modificaciones y hacer unas pruebas? Claro, yo se los envío. Genial, doctor. ¿Cómo lo envío? Slack. Sí, Slack. ¿Ya? Algo más, sus tareas, ¿cómo les fue? Solo, solamente recibí un correo, o creo que un mensaje por Slack, los correos. Profesor, yo le envié las tareas por el Slack. Ok, Por envío correo, a las justas. por correo. Ok. Sí, poco tiempo para hacerlo. Sí, no es... Bueno, ese proyecto no es tan fácil tampoco. Es una de las razones por la cual era retador. Entonces, creo que ya vamos a la mitad, ¿no? Del curso. Ya deberíamos hablar sobre su examen. Yo lo que pienso es que el examen va a ser de este tipo. Yo les voy a proponer un examen con un reto específico donde pueden aplicar estructuras de datos y algoritmos y hacer análisis asintótico. Un problema que requiera trabajar con ah, requerimientos específicos del problema, ¿ya? Restricciones, tipo este LRU, implementar todas las operaciones en tiempo de uno. Y yo se los dejo para que ustedes resuelvan. Quizás para que lo resuelvan en un día, todo el día domingo. Y me lo envían al final del día y de ahí saco su nota de examen. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Mi pregunta es, si yo les hubiera dado este problema hoy día, al inicio de la sesión, les diría, resuelvan su examen, ¿podrían resolverlo hasta el final del día? Sinceramente, Yo, doctor, yo creo que yo sí, ¿ya? no tanto. He visto unas cosas nuevas. Por eso le pedí el código también, porque quería repasarlo. Ya, ok, es válido lo que me dices. Otras opiniones. Por mi parte, yo creo que sí, ingeniero. Ok. Entonces, yo lo que puedo hacer es... De que también hay acá, estamos juntos doctorados y de maestría. Entonces, yo creo que Ujú. los de doctorado tienen más experiencia o más expertise, ¿no? Entonces, yo creo que para ellos se les puede facilitar. A ver, déjame pensar. Definitivamente el examen tiene que ser, bueno, si no es, esto es teórico, o mejor dicho, este es práctico, es un examen, sería un examen tipo práctico. Pero también puedo darles un examen teórico. Ya, digamos, la mitad teórico, la mitad práctico, y ese es el resultado de su nota final, ¿no? Entonces, yo les pediría de que repasen todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, vuelvan a resolver los problemas que hemos hecho en clases,
repasé mucho sobre Beacon Notation. ¿Ya? No son conceptos complejos. Si los estudias, puedes agarrar cualquier libro y el libro de Cormen es bueno. Hay otros libros. Hay un libro bastante bueno que me gustaría que ustedes leyeran. El de Donald Knuth. Es bastante bueno. The Art of Computer Programming. Ese libro lo recomiendo fuertemente. The Art of Computer Programming. Es muy bueno el libro. El tomo 1. Con el tomo 1 creo que sería suficiente. ¿Ah? Ahí también están los conceptos de análisis de algoritmos y todo eso. ¿Algo más antes de terminar la sesión? ¿Alguna petición más? Sí, doctor, veo que ha subido el código creo que al chat, ¿no? Pero no lo veo completo. Sí, estoy viendo eso. A ver, déjame acceder al Slack. O si no, un archivo de texto lo copia y lo envía al Slack. Sí, a ver, un momento, ahorita entro a Slack. Estoy en una nueva computadora y acá no tengo nada. Acá está. Vamos a ver. Ujú. Que ahorita lo subo, no me acuerdo de la contraseña de acceso. Pero estoy enviando a uno de sus compañeros para que lo pueda subir a Carlos, se lo estoy enviando. ¿Ya? Y lo voy a subir, de hecho, a un repositorio ahorita. Eso puedo hacer, eso es mucho más rápido. Lo voy a subir a un repositorio Mientras mejor. ahorita. Ya, acá está. No repositorio, voy a crear un gist, porque es un solo archivo nada más. Entonces acá es LRU. Python. Gist. Ahí está el ejercicio. Envío por Google Meet. Ahí está. Ya está. ¿Ok? ¿Algo más? Hablemos de su examen. ¿Cuándo va a ser su examen? ¿Una semana, 2 semanas? ¿Cuándo se sienten preparados para su examen? Nada. Entonces yo defino la fecha de su examen, ¿correcto? No, yo creo que 2 semanas, doctor. Sería el 27. 2 semanas mínimo, entonces 25. Ok. Que sea el 2, ¿ya? Les voy a dar oportunidad para que sea el 2, porque solo es un examen. De hecho, solo es un examen. ¿O quieren que sea 2 exámenes? Yo he puesto solamente un examen en sus sílabos. La nota de su examen, la nota de... ¿cómo le he llamado? La nota de proyecto y la nota de evaluación continua, que son sus tareas, sus trabajos, participaciones y eso. Solo 3 notas hay. Ustedes me dicen si quieren 2 exámenes. Un solo examen. Creo que está Ya. bien un examen nada más. Sí, un examen nada más. Sí, un examen nada más. Entonces que sea al final de la clase, las últimas 2 semanas. ¿Ya? Pero les voy a dejar un ejercicio, ¿ya? Que va a ser parte de sus notas de evaluación continua.
Les voy a dejar una tarea como estas para que lo resuelvan en un fin de semana, un sábado y un domingo, y me lo envían. ¿Les parece? Entonces, todas las tareas que yo les estoy dejando, por ejemplo, la primera fue sobre análisis asintótico, y es una nota para evaluación continua. La segunda tarea era sobre banging the boss, ¿ya? Y así cada semana yo les voy a dejar una tarea, ¿no? Un reto por cada semana, cada 2 semanas, y eso va a ser sus notas de evaluación continua, ¿ya? Yo se los envío. ¿Cuándo se les envío? Si va a ser un sábado y domingo, yo se los tendría que enviar un día sábado para que lo entreguen al final del domingo y tengan sábado y domingo para resolver. ¿Ya? Un reto por cada sesión. ¿Ya? Doctor, Así. y sobre el algoritmo Bandboss, creo que dijo que iba a hacer una sesión explicándolo algunos Sí, temas. no dio tiempo. Yo la verdad pensaba hacer esto más rápido, pero demoré más tiempo implementando la lista. La siguiente clase. Sí, porque sí ha estado complicado. Tal vez entender el video sí, pero la implementación, por lo menos para mí, algunos conceptos no me han quedado claros de cómo opera realmente. Quería hacer Ujú, algunas consultas. ujú. Lo vamos a la siguiente clase. No hay problema. Ok, Siguiente clase entonces. ¿Ya? Entonces, buen fin de semana. Espero hayan aprendido. Si no, ahí tienen el código. Pueden volver a revisar. Y, les puedo mandar también la especificación del problema. Eso no les he pasado, ¿verdad? no, no, no. Ya, está en inglés, pero se los puedo pasar. Copy link. Ya, se los paso ahora. Díganme si tienen acceso. Es un PDF. Sí, sí está. Un momento. Sí, Ok, entonces ahí tienen la especificación, los detalles del problema y referencias. Ok, entonces nos vemos la siguiente semana. Por si acaso, como les dije, yo estoy tratando de aprender nuevas cosas acá en Twitch. Yo pienso que va a ser una buena oportunidad para invitar si ustedes quieren invitar a sus compañeros, ya saben que el canal de Twitch lo va a hacer más público ahora, ¿ya? Cada semana, digamos, estoy refinando más el setup, estoy aprendiendo nuevas cosas, afinando cosas y ese tipo de cosas. Bueno, tratando de mejorar también por mi lado. Entonces, yo voy a invitar am, para, para que puedan asistir al canal, dado que el formato se va a acomodar para hacer esto. Y si ustedes tienen a alguien que invitar, háganlo, ¿ya? A partir de la siguiente semana vamos a empezar ya con más fuerza lo que son estructuras de datos, solo estructuras de datos. Ya vamos a dejar un poco de lado el tema de algoritmos, ¿no? Si es que va a ser buena oportunidad para todos. Ok, sí, entonces nos vemos. Buen fin sí, de doctor, semana. una sugerencia. Tal vez Sí. se podría, ya, digamos, ya tener el código listo y entonces solamente en la sesión sería cuestión de revisarlo y aclararlo más, ¿no? Entonces, así que yo creo que se ganaría más tiempo para hacer tal vez más temas o a más profundidad. Mm, sí, voy a... Sí, quizás sí. Por ejemplo, hoy día no era el foco implementar una lista doblemente enlazada. Debí reutilizar un código ya hecho. Porque el foco era solo aprender a hacer el LRU cache, nada más. Sí, Claro, sí, sí está muy voy a bien. hacer eso. Voy a hacer eso. Hay cosas que simplemente se deberían reutilizar y enfocarse en el problema específico. Sí, de paso, más rápido, da más tiempo para explicarlo, ¿no? Y algunas consultas. Ujú. Correcto. Ok, doctor. Ok.
Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.